Otro tema importante a la hora de hablar de dilución de medicamentos es el tema del factor goteo. Este factor goteo, ¿en qué casos se aplica? En casos donde requieran pasar, por ejemplo, una cantidad de líquido, un bolo de líquido, en cierto tiempo determinado. Calcular más o menos cuántas gotas deben pasar por minuto. Eso sería como el cálculo. ¿En qué caso se haría? En medicamentos que no requieran una infusión exacta o un tiempo exacto. Por ejemplo, los líquidos endovenosos. Vamos a ver un ejemplo claro y ya vamos a empezar a resolver esas dudas. El factor goteo, algo importante cuando hablamos del factor goteo es cuántas gotas hay por cada ml de diluyente o de líquido. Hablamos, cuando el equipo es un equipo macro goteo, hablamos de 20 gotas, o sea, factor goteo 20. Cuando hablamos de un equipo de micro goteo, estamos hablando que el factor goteo son 60. Vamos a entender entonces ahora cómo lo vamos a calcular. Por ejemplo, gotas por minuto, que es lo que necesitamos saber, cuántas gotas pasan en un minuto para poder hacer ese respectivo cálculo, será igual a volumen total de líquido, ¿cierto? Por el factor goteo dividido en el tiempo. Pero recuerden que el tiempo es expresado en minutos, no en horas, porque sé cuántas gotas va a pasar por minuto. Para entender un poco más, entonces, dicen, gotas minuto es igual al volumen total de líquidos. Entonces, el médico dice, vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a pasarle 500, un bolo de 500 cc en 3 horas. Esta es la orden médica. Entonces, tenemos acá, la idea es calcular cuántas gotas por minuto pasarían para que nos pueda pasar ese bolo de 500 en 3 horas. Tenemos acá entonces, gotas por minuto es igual al volumen total. ¿Volumen total cuál sería? Sería 500 cc por factor goteo. Recuerden que si es un equipo de macro goteo sería 20, si es un equipo de micro goteo sería 60. Hablemos, los que más usamos son macro goteo, entonces hablemos de un factor goteo de 20. Y esto lo dividimos en tiempo en minutos. Si vamos a pasar en 3 horas, ¿cuántos minutos hay en 3 horas? Dividimos esa cantidad, 500 por 20, dividido en 180. Hacemos la operación matemática y, Caleb, que no tengo el valor. Entonces tenemos que hacer el cálculo matemático, que son 500 por 20, nos da un valor dividido en 180. Y esto nos va a dar un valor de 55.5 gotas por minuto. Vuelvo y digo, es un valor aproximado. Entonces la idea es que aproximadamente puedes calcular que serían 60 gotas por minuto. Quiere decir que se pasaría una gota por segundo. Calculas que tú veas pasar la gota en un segundo. Por cada segundo, una gota. Y eso me da para poderle pasar al paciente los 500 cc de diluyente, puede ser solución salina o lo que el médico le haya, o lo que el médico le haya ordenado, en un lapso de 3 horas con un equipo de macro goteo cuyo factor goteo sería 20. Ese es un ejercicio que realmente en muchos exámenes de ingreso a ciertos hospitales y clínicas lo piden fundamental. Es importante tener el concepto claro del factor goteo. Vuelvo y lo repito, la fórmula es la siguiente. Volumen total es el volumen que se va a pasar de ese diluyente o de ese medicamento o de esa infusión por el factor goteo, que para este caso puede ser macro goteo, que sería 20, o micro goteo, que serían 60, dividido en el tiempo. Es importante que el tiempo sea expresado en minutos, porque si tú dices, por ejemplo, 3 horas y lo divides en 3, te va a dar un valor extremadamente alto, que es un valor realmente donde no es práctico, porque sería cuántas gotas pasarían en una hora. Entonces no sería un valor práctico. Entonces el tiempo sería expresado en minutos. 1 hora 60, 2 horas 120,
3 horas 180 y así de acuerdo al tiempo que se establece en que se va a pasar esa mezcla. Y finalmente nos da un valor que es aproximado cuántas gotas por minuto pasamos con ese diluyente. Espero que les haya quedado muy claros y si no, revisen para poder hacer ejercicios prácticos del tema relacionado a eso.